Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga. Departamento de Energía y Mecánica. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Cátedra: Fundamentos de Programación. Docente: Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2026-50. Abril 2026, agosto 2026. Estudiantes: Amaya Chiluisa Anaí Valeria. Guaranda Pincay César Alejandro. Ramos Chiquito Álvaro Ismael. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Proyecto: Sistema de Seguridad y Confortabilidad, Sensor de Proximidad. Resultados de aprendizaje: desarrolla algoritmos utilizando técnicas de representación, lenguaje natural, pseudocódigo y diagrama de flujos de datos, y codifica algoritmos utilizando un lenguaje de programación en la solución de problemas relacionados con el entorno afín a la carrera. Resultados de aprendizaje EURES: aplica los conocimientos de las ciencias exactas, las disciplinas, los componentes tecnológicos de la ingeniería en mecatrónica para la creación, diseño, simulación, interpretación de los resultados, implementación y operación de sistemas mecatrónicos. Demuestra cualidades de liderazgo y espíritu emprendedor para la creación y gestión de proyectos tecnológicos en los sectores y privados. Reconoce las etapas del método científico, formula proyectos de investigación, diseña experimentos, aplica criterios acorde a la normativa vigente, protocolos y estructura del informe final de la investigación o trabajo de titulación. Sistema de seguridad y confortabilidad, sensor de proximidad. Como primero tenemos el resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y recomendaciones. Resumen: el proyecto titulado Sistema de Seguridad y Confortabilidad Sensor de Proximidad pretende desarrollar una aplicación que permita gestionar los datos provenientes del sensor, para lo cual se utilizará para la implementación del software, la programación Arduino, el lenguaje C y los dispositivos electrónicos, mecánicos y material que servirá como plataforma del trabajo físico. El sistema simula el estado operativo de un vehículo en reversa, incluyendo 3 indicadores de luces para determinar la condición de aproximación y un sensor de distancia. La implementación técnica se distingue por utilizar una pantalla LCD que presenta lecturas exactas sobre la distancia de aproximación para identificar advertencias visuales manejadas mediante diodos LED. Cada uno de estos está configurado con su propia resistencia para evitar daños eléctricos y asegurar la longevidad de los componentes, utilizando un cableado ordenado que elimina la necesidad de soldaduras permanentes. El conjunto completo está ensamblado en forma modular sobre un protoboard. Introducción. La evolución de la tecnología al pasar de los años ha tenido gran impacto en los sistemas de seguridad y confortabilidad existentes en áreas de automotriz, aeronáutica, industrial, facilitando el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad y comodidad. Con la propuesta del proyecto se propone recrear un sistema de seguridad y confortabilidad presentes en automóviles modernos, siendo este el sensor de proximidad. Este mide la distancia desde el vehículo hasta un objeto, dándole una advertencia al conductor para detener el vehículo y evitar una colisión mientras éste da marcha atrás. Para ello, usamos la placa de desarrollo Arduino como la unidad que controla las acciones del proyecto, 3 diodos LED y una pantalla LCD que muestre la distancia y una advertencia al usuario. Herramientas y métodos. Herramientas: Arduino Uno, cables de datos USB, DEP-C, sensor ultrasónico HC-SR04, diodos LED verdes, amarillos, rojos, protoboard, cables macho, boxer, coche de juguete. Métodos: fundamentos en internet, probar el sensor a determinadas distancias. Experimentación:
levantamiento de requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, compilación. Levantamiento de requerimientos. Requerimiento funcional. Nombre del requerimiento y descripción. Monitoreo de distancia. El sistema debe medir la distancia que hay entre un vehículo a un obstáculo. Alerta de la distancia del vehículo. Cuando el vehículo está cerca de un obstáculo, el sistema activa una señal que le alerta al conductor. Sistema de visualización de distancia. Cuando el vehículo está a cierta distancia, la pantalla integrada muestra qué tan lejos o cerca está nuestro automóvil. Sistema de LEDs. El vehículo, cuando se encuentra a una distancia considerable, se enciende una LED verde. Caso contrario, cuando está a una distancia media, se enciende un LED amarillo. Y si la distancia del vehículo al obstáculo es muy cercana, se enciende un LED rojo. Sistema de alarma o sonido. El sistema activa el buzzer, que da un sonido alertando al vehículo que tan cerca esté del obstáculo. Datos y servicios. Arduino Uno. Gestionar Arduino Uno. Sensor ultrasónico. Sensor ultrasónico. Cable USB. Cable USB. Protoboard. Protoboard. Resistencia 220 ohmios. Resistencia 220. Cables. LED verde. LED verde. LED amarillo. LED amarillo. LED rojo. LED rojo. Buzzer. Coche juguete. Coche CD. Pantalla LCD. Sonido advertencia. Sonido advertencia. Mensaje peligro. Mensaje peligro. Mensaje precaución. Mensaje precaución. Mensaje despejado. Diseño del dispositivo. Aquí estamos viendo el diagrama de conexión del cual nos basamos para hacer nuestro proyecto. Al igual que el diagrama de flujo, el mismo que se usó para la implementación en DevC++. Aquí tenemos la implementación del algoritmo, el código en DevC. Este algoritmo lo que nos ayuda es a visualizar los componentes de nuestro proyecto. Compilación del algoritmo en DevC. La ejecución del mismo, usando un algoritmo profesional. Implementación del algoritmo en código Arduino. Para las distancias del sensor hemos usado una estructura condicional simple, lo cual nos permite que a determinada distancia el Arduino envía una señal eléctrica al LED, sea verde, rojo o amarillo, dependiendo de la distancia en la que se encuentre. Ejecución del algoritmo en código Arduino. Aquí finalmente tenemos el proyecto, ya la versión final, puesto en una carcasa de madera y dando una impresión buena de tal manera que cualquier persona puede entenderlo. Estructura de Arduino. Tenemos la unidad de control principal. Para ello se utilizó la placa Arduino como unidad de control electrónico. Alimentación de la placa Arduino. La placa fue alimentada a través de un cargador de 6 voltios a 1,2 amperios. Los puertos 5 voltios y GND se conectan al ánodo y cátodo de la protoboard, otorgando 5 voltios a la protoboard. Conexión de la tierra común, GND. Al manejar varios componentes eléctricos y a fin de evitar fallos en el Arduino, hemos hecho una conexión de todos los componentes a una tierra común por medio de la protoboard. Conexión de los indicadores, LEDs y buzzer. Función. Los LEDs indican al usuario de manera visual a qué distancia está de un objeto dependiente el color del LED, siendo verde camino libre, amarillo precaución y rojo en peligro. El buzzer es un equipo sonoro que advertirá al usuario cuanto más cerca esté de un obstáculo. Conexión de la pantalla de visualización, LCD. Componente. Se conectó una pantalla LCD de 16x2. La pantalla se conectó al Arduino en modo de 4 bits.
La pantalla permite al usuario observar la distancia del vehículo al objeto y el mensaje de advertencia de acuerdo a la distancia. Verificación de conexiones. Se realizó una revisión de todas las conexiones antes de encender el circuito. Prueba de funcionamiento. Se llevó a cabo una prueba de funcionamiento del proyecto. Proceso de control y simulación. El Arduino ejecuta el programa de la siguiente manera. El sensor ultrasónico capta las señales del exterior y las envía al Arduino. El Arduino decodifica esta señal y recibe la información y evalúa las condiciones dadas. Finalmente, activa los indicadores correspondientes según el resultado de la evaluación. Resultado final. El proyecto demostró simular un sensor de proximidad presente en vehículos modernos como sistema de seguridad y confortabilidad. Discusiones y resultados. El proyecto demostró ser lo más cercano a un sensor de proximidad de un automóvil. El sensor ultrasónico detectó correctamente la distancia desde el autocontrol remoto al mismo sensor y asimismo enviar esa señal al Arduino y con esta información enviar corriente eléctrica a los LED de acuerdo a la distancia en la que se encuentra el auto. Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, podemos considerar factores claves. Primero, la posición del sensor ultrasónico. Los canales de retorno de la señal ultrasónica del sensor deben estar afuera de la carcasa del proyecto para captar mejor los objetos y evitar lecturas falsas por parte del sensor al Arduino. Segundo, como una clase de mejora, podemos implementar el proyecto en la parte trasera de un vehículo a escala y así parecerse más a un sensor de proximidad integrado en un automóvil y analizar su funcionamiento en condiciones reales. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El proyecto permitió comprender el funcionamiento de la placa Arduino Uno y su capacidad de realizar múltiples tareas dentro del programa. Se demostró cómo interactúan cada uno de los componentes de nuestro proyecto para la creación de un sensor de proximidad. Los diodos LED le avisan al usuario la distancia del vehículo al objeto, con ayuda del buzzer y la pantalla LED para la visualización de alertas y distancia en tiempo real. El presente proyecto nos ayudó a comprender el funcionamiento real de un sensor de proximidad existente en sistemas de seguridad de automóviles modernos. Recomendaciones. Integrar una función que le notifica al usuario por medio de una voz cuando está despejado, tenga precaución y peligro como una mejora en la versión final. Diseñar una placa de circuito impreso, PCB, personalizada para evitar el uso de una protoboard y dar un acabado profesional a nuestro proyecto. Evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones ambientales adversas, como variaciones de luz, polvo o vibración, para que el proyecto se acerque más a los estándares de seguridad de un automóvil. Y aquí tenemos las referencias mismas de las que nos basamos para crear nuestro proyecto. Y esta ha sido toda la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.